Hola, ¿qué tal, alumnos? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la fase 6 de nuestro proyecto 1 de español de primer grado de secundaria. Les recuerdo que el proyecto que estamos trabajando se llama El placer de la lectura, que consiste en leer narraciones de diversos subgéneros. Y ahora vamos a continuar con la fase 6, que se llama Consultamos diversas fuentes de información para conocer más sobre un subgénero narrativo. Aquí vamos a realizar 3 pequeñas actividades. La primera dice, contesta las siguientes preguntas, son 2 preguntitas. Pregunta número 1 dice, ¿a qué subgénero narrativo pertenece el cuento que leíste? O sea, el cuento que has estado leyendo en este proyecto, ¿a qué subgénero narrativo pertenece? ¿Es de terror? ¿Es policíaco? ¿Es de ciencia ficción? ¿De fantasía? ¿Es una saga? Etcétera. ¿Qué tipo de cuento, qué tipo de subgénero narrativo más bien es este cuento? Lo vas a poner aquí en este recuadro, ya sea en el archivo digital o en el cuadernillo o en el cuaderno, ¿no? Depende de cómo estés trabajando tú. La segunda pregunta dice, ¿cómo pudiste identificar el subgénero al que pertenece tu cuento? Hay algunos datos, alguna información que contiene nuestro cuento que nos permite identificar el subgénero narrativo, ¿no? Cómo nos hace sentir, palabras que utiliza el narrador, etcétera, etcétera. ¿Qué palabras o cómo, qué frases, qué partes del cuento, qué aspecto nos ayudan a identificar si es de terror, si es policíaco, si es de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Una vez que hayamos contestado estas 2 preguntas, pasamos a la siguiente actividad, que dice así. Realiza una investigación acerca del subgénero narrativo al que pertenece el cuento que elegiste. Puedes buscar en internet o en los programas de televisión sobre subgéneros narrativos. Escribe con tus palabras todo lo que investigaste sobre ese subgénero en el siguiente recuadro. O sea, que el subgénero narrativo que escribiste aquí arriba y que nos dices que a ese subgénero pertenece tu cuento, el cuento que estás leyendo, ahora vas a investigar un poco más sobre las características de ese subgénero. Si tu cuento es de terror, vas a investigar sobre el subgénero de terror, cuáles son las características o cómo son los cuentos de terror, o policíaco o ciencia ficción, ¿sí? Es solamente investigar de un subgénero narrativo y es del subgénero al que pertenezca el cuento que estás leyendo. Te repito, puedes buscar ya sea en internet o en los programas de televisión que están pasando. Te recuerdo que estas semanas van a estar pasando programas sobre los cuentos y sobre los subgéneros narrativos. Entonces hay que poner mucha atención porque por ahí nos van a dar características de varios subgéneros. Hay que poner sobre todo mucha atención en las características del subgénero que nosotros estamos leyendo. Entonces aquí en este recuadro, con nuestras propias palabras, vamos a escribir lo que investigamos, lo que entendimos acerca de ese subgénero narrativo. Ya que lo escribimos, vamos a poner aquí abajo, en la siguiente parte del recuadro, los datos de las fuentes que consultaste para tu investigación. Te sugiero que si buscas en internet o en una revista o en un libro, consultes mínimamente en 2 fuentes, no solamente una, ¿no? Siempre es necesario buscar en 2 o más porque esto nos acerca más a un trabajo de calidad cuando buscamos en muchas fuentes. Pues mínimamente 2 fuentes y vamos a escribir aquí los datos de esas fuentes. ¿Qué datos vamos a escribir? ¿Qué página de internet o qué libro, de qué autor o quién escribió ese artículo? ¿En qué página se encuentra del libro o del artículo de la revista? ¿En qué fecha fue publicado? ¿En qué país? ¿Qué editorial en caso de ser un libro? Etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos datos de las fuentes los vamos a escribir aquí abajo. Una vez que hayamos realizado esta actividad, pasamos a la siguiente. Y dice, completa en la página 100 de tu libro el esquema sobre las características de los subgéneros narrativos. Escribe en las líneas azules 2 nombres de cuentos de ese subgénero que hayas leído. Una vez que termines el trabajo, toma fotografía como evidencia. Vamos a ir a nuestro libro, a la página 100, y esta es la actividad a la que se refiere, ¿no? Aquí mismo lo vamos a contestar. Nos dice aquí, clasifica en un cuadro como el siguiente los cuentos que hayas leído en esta práctica.
Si leíste otro subgénero, inclúyelo con su definición. En este caso nos dice que es un cuento, es una narración de ficción con un acontecimiento central, pocos personajes y una trama intensa. Y nos menciona 4 subgéneros narrativos. Los cuentos policíacos, le dice que la acción depende de un crimen como tema central. Los cuentos de ciencia ficción, que son aquellos que tratan de temas relacionados con las ciencias y adelantos tecnológicos de un futuro hipotético. Es decir, tratan de ciencia, pero no necesariamente tiene que ser una ciencia real, ¿no? Es de cómo creemos que va a ser la tecnología y la ciencia en un futuro. Los cuentos de terror, los temas de este tipo de cuentos giran en torno a la violencia, a la muerte, a los fantasmas, en fin, todos esos temas tétricos, ¿no?, que nos causan miedo. Y tenemos las sagas, que los temas tratan sobre la lucha de poderes entre los grupos sociales, por ejemplo, clanes, razas. Aquí te pone una imagen de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, Star Wars, que es una saga. Entonces, aquí vienen unas líneas azules, que es lo que vas a contestar. En estas vas a poner 2 cuentos policíacos que tú hayas leído. Te recuerdo que ya leíste, por ejemplo, Tenga para que se entretenga, que es un cuento policíaco. Vas a poner acá otro que tú hayas leído. 2 cuentos de ciencia ficción, 2 cuentos de terror y 2 de saga. Si has leído de otro subgénero narrativo, a lo mejor el cuento que estás leyendo es de otro, pues lo agregas acá abajo y pones cómo se llama ese cuento que leíste. Y pues eso sería todo de esta fase 6 de nuestro proyecto de Español 1. Nos vemos en la siguiente fase, que es la fase final, la fase 7. Y vamos a recuperar en la siguiente fase todos esos trabajos que hemos estado haciendo para hacer un reporte de lectura. Así que antes de pasar a la siguiente fase, te recomiendo que termines todas las actividades de este proyecto parte por parte, ¿no? Vamos a la fase 1, fase 2 y así. Entonces, esto sería todo. Si tienes alguna duda, estoy disponible en el grupo de WhatsApp y nos vemos en el siguiente video.